Estoy trabajando en esta mesa en el living, pero la verdad es que no me funciona, es chica, es incómoda y no combina con nada. Por eso hoy día vamos a fabricar un escritorio flotante que sea firme, funcional y que tenga onda con el espacio. Ya, vamos a hacer una estructura interior con pino cepillado de 2 por 3 pulgadas que la vamos a fijar a 2 muros en forma de L. Sobre eso vamos a poner la cubierta que la vamos a hacer con terciado mueblista de 15 milímetros que va a quedar flotante y muy firme. Vamos a cortar el pino cepillado de 2 por 3 pulgadas que va a ser la estructura interior de nuestro escritorio y que va a ir fija al muro. Para eso lo vamos a hacer con la sierra ingleteadora, pero también lo podrían hacer sin ningún problema con la sierra circular o, si se animan, con un buen serrucho. Nos ponemos mascarilla, lentes de seguridad y guantes. Afirmamos la tabla con una prensa y cortamos 4 trozos de 45 centímetros y uno de 130 centímetros. El armado es súper fácil, solamente tenemos que fijar los 4 trozos de 45 centímetros al palo más largo. Vamos a dejar 2 en los extremos y luego los 2 siguientes a 42 centímetros hacia el interior. Hacemos 2 fijaciones en cada unión, primero con broca avellanadora, después con cola fría y tornillos turbo screw de 4 pulgadas. Las fijaciones van a 2 centímetros desde los bordes y entre sí. Y para reforzar ponemos ángulos en las uniones atornillados con cabeza lenteja de 1 pulgada. La estructura la vamos a fijar a estos 2 muros. Tenemos de concreto y tabique. En el de concreto vamos a ocupar tarugos nylon y tornillos tirafondo y en el de tabique vamos a ocupar anclaje tipo mariposa. Medimos 78 centímetros desde el suelo y marcamos la altura que pondremos la estructura. La diferencia de plomos de muro es mucho más común de lo que uno piensa. La solución más simple y rápida es poner un suple, que en este caso lo vamos a pegar con adhesivo montaje. Hacemos perforaciones en la madera con broca de 8 milímetros cada 20 centímetros para definir dónde irán las fijaciones. Después las traspasamos al muro y al suple, haciendo los agujeros con broca concreto en el muro sólido y con broca para madera en el de la tabiquería. Ponemos los tarugos nylon en la pared de concreto y comenzamos la fijación. Pernos mariposa en el tabique y tornillos tirafondo en el muro sólido. La cubierta la vamos a hacer con terciado mueblista de 15 milímetros que pedimos dimensionada en la tienda. Es un corte de 1,31 por 50,6, otro de 1,31 por 8, otro más de 49 por 8 y finalmente el respaldo que tiene 1,31 por 10 de altura. A la pieza más grande le haremos una perforación con broca copa de 60 milímetros para pasar los cables. Va a 10 centímetros y 8 centímetros desde los bordes. Después unimos a esta pieza los trozos rectangulares de 131 por 8 y de 49 por 8 centímetros que van en el frente y en el lateral de la cubierta. La fijación la hacemos a 2 centímetros de los extremos y a cada 41 centímetros. Primero con avellanadora para poner los tornillos, dejando la cabeza dentro de la madera, para luego taparla con tarugos de madera de 6 milímetros.
Ahora vamos a lijar la cubierta para poder emparejar los tarugos y también para eliminar todas las astillas que nos puedan molestar cuando estamos trabajando y no se nos enganche la roca. Usamos una rota orbital y una lija número 120 con las medidas de seguridad, mascarillas, guantes y gafas. Sacamos el polvo con una brocha o paño y podemos aplicar un protector para madera. En este caso, un barniz poliuretano con brillo para que quede una superficie que se pueda limpiar con un paño húmedo. Yo pedí el terciado dimensionado en la tienda, pero también pueden revisar medidas y ver el stock en la app de Soymac. Aquí pueden vitrinear, revisar stock de productos y ver los precios. Y si estás en la tienda, simplemente puedes escanear y pagar desde tu celular. Ahora la parte final, vamos a unir la cubierta con la estructura que ya fijamos al muro y eso lo vamos a hacer con adhesivo de montaje. Aplicamos cordones de adhesivo en los cantos de la estructura que quedan hacia arriba, donde se apoyará la cubierta y la hacemos encajar. Después pegamos el respaldo que mide 131 por 10 centímetros apoyándolo en la cubierta y en el muro. Y está listo el escritorio flotante. Pusimos el pasacable y ahora está todo ordenado, bien organizado, combina con el espacio y quedó súper firme. ¿Te gustó? Suscríbete al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube y coméntanos si harías este escritorio en tu casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.